Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 59. Más tarde ese día, Harry seguía en el mismo lugar desde la mañana después del desayuno. Entonces recibió una carta del señor Olusi diciéndole que su proyecto estaba casi terminado. Al parecer, él y los demás miembros del equipo estaban encantados con el ambiente de trabajo y querían seguir en su nómina. Según el hombre, los nuevos trajes de batalla deberían estar operativos a finales de marzo, y predijo que serían muy rentables y que la espera valdría la pena. Harry comprendió por qué los trajes tardaban tanto, ya que los planos que envió para lo que quería que tuvieran no eran fáciles de crear. Incluso la gente y los empleados del Rey Ragnarok tendrían dificultades para gestionar los prototipos. Harry se sentó en el sofá, reflexionando sobre su siguiente paso. Sabía que la primera prueba del torneo se acercaba rápidamente y que pronto tendría que enfrentarse a una criatura que mataba magos. Si quería salir con vida, necesitaría un plan y pocos recursos. El sonido de la repisa lo sacó de sus pensamientos, pues indicaba que alguien intentaba contactar con él. Al activar los cristales para formar la pantalla de visualización, el rostro de Alexander Taymore le dedicó una cálida sonrisa. «Buenas noches, Adrián. Espero no interrumpir nada importante», dijo el hombre, mirándolo fijamente. «Para nada, señor», respondió Harry. «¿Cómo va todo por su parte? ¿Algo preocupante?» Alex suspiró. «Seguimos intentando encontrar a los mortífagos desaparecidos, Chica está luchando contra viento y marea para localizarlos. Los informes de inteligencia indican que más de 20 personas que se aliaron con ellos en el pasado han resurgido y se han reunido con sus aliados». «¿Qué hay del maestro Hayato?», preguntó Harry. Creía que había hablado con el Consejo de Magos y que habían accedido a ayudar. Pero, por desgracia, aunque él mismo era un mago, seguía siendo un aprendiz y no podía obtener todos los detalles. «Así fue, y nos están ayudando», confirmó el hombre. «Hasta ahora, han desmantelado algunas de sus operaciones y, en el proceso, los han capturado o ejecutado. Los que sobrevivieron fueron interrogados, pero hasta ahora tienen poca o ninguna información sobre el paradero de sus compañeros». Harry dejó escapar un suspiro de fastidio, pues una pequeña parte de él esperaba que alguno de ellos tuviera alguna información útil. Olvidándolo, reanudó la conversación. «Entonces, ¿a qué debo la naturaleza de tu llamada?» Alex le sonrió. «Tengo información sobre la primera prueba», empezó. «Al parecer, constará de dos partes. Las criaturas a las que tú y los demás tendrán que enfrentarse son de clase XXXX a XXXXX. «¡Qué consuelo!», dijo Harry con sarcasmo antes de volver a un tono neutral. «Entonces, ¿qué estoy viendo?». Alex salió un momento para recuperar la información de uno de sus armarios. Al instante siguiente regresó con una carpeta. «Lo verifiqué con el comité de los tres magos, ya que estas son las criaturas que aparecerán. 2 mantícoras, una quimera, un Graporn y un gato Wampus se usarán durante la primera parte de la tarea. La segunda parte será mucho peor». Harry se encogió visiblemente al pensar en que podría ser peor que las criaturas de la lista. Para la parte final, habrá dragones, y no solo dragones, sino dragones anidadores. Harry palideció ante lo que dijo, pero mantuvo la compostura. Aunque sentía que se le encogía el corazón, «De verdad, tengo que encontrar la manera de superar a los dragones», gimió. «Creo que voy a vomitar». «Buena suerte, amigo mío. La vas a necesitar». Harry asintió brevemente. «¿Puedes enviarme el archivo que recibiste sobre la primera prueba?». Alex respondió sin demora. «Claro. ¿Te importa si uso a uno de tus elfos domésticos?». Harry negó con la cabeza. «De acuerdo, espera». Tras llamar a una de las elfas domésticas, le preguntó si podía entregársela a Harry. La elfa aceptó la carpeta y se apareció con un pop, justo al lado de su ama. «Tipsy ha traído archivos para el joven Adrián», se los tendió, y él los aceptó. «Gracias, Tipsy. Ya puedes irte», aceptó la carpeta antes de que ella se marchara. Volvió a la pantalla. «Agradezco la información que me has dado». «Gracias». «De nada, y trata de descansar un poco mientras puedas», dijo Alex antes de cortar la comunicación. Retomando su asiento en el sofá, el joven de cabello negro azabache comenzó a leer la lista de criaturas a las que él y los demás se enfrentarían. Al sacar la lista de dragones que se usarían, abrió los ojos de par en par. Los dragones eran una cosa, pero los dragones que anidaban eran otra historia completamente distinta, ya que eran extremadamente protectores de sus huevos. Iban a ser 4 dragones. El colacuerno húngaro, el bola de fuego chino, el hocico corto sueco y un verde galés.
De todos los tipos de dragones del mundo, el colacuerno húngaro era, con diferencia, el más peligroso, y para domar uno solían necesitarse unos 12 domadores. Jacob trotó desde la cama que compartía con Hiro hasta donde estaba sentado Harry. ¿Qué pasa? Presintiendo la inquietud de su compañero. Harry le explicó la reunión que tuvo con el comandante y le explicó en qué consistía la primera tarea. Vaya, vas a tener un trabajo durísimo. Comentó. ¿Vas a decírselo a los demás campeones? Harry asintió. Es lo honorable, y no quiero ver morir a ninguno por la estupidez del ministerio. Reclinándose en su asiento, las criaturas a las que nos enfrentamos son conocidos asesinos de magos, y como nosotros, se ven obligados a hacer esto para la diversión del mundo mágico. Su voz estaba agitada, furioso con la gente del mundo mágico. Se burló de su ignorancia, pues solo los veían como criaturas peligrosas que podían matar cuando quisieran. Esto estaba mal. La población tenía poco o ningún honor ni respeto por el mundo mágico. Comprendiendo la ira y el dolor del niño, Jacob se subió al sofá y apoyó la cabeza en el regazo de Harry. Sabía perfectamente que a Harry le importaba el mundo mágico y quería lo mejor para él, junto con sus hermanos y hermanas. Lo había presentido tras hacer el pacto con él. Una persona que haría lo que fuera necesario para proteger el mundo mágico, incluso si otros no estaban de acuerdo. Estos idiotas están locos, gimió Harry mientras le acariciaba la cabeza a su compañero. Al minuto siguiente, un gran fuego apareció ante ellos y se manifestó en su Zaku. Parecía que el pájaro vermellón se lo pasó bien cazando, a juzgar por su forma de trinar. Voló hasta el hombro de Harry y le acarició la cara con cariño. ¿Qué pasa? Preguntó, percibiendo el malestar en el que se encontraba el muchacho. Harry habría respondido de no ser por la inoportuna llegada de Severus. Severus notó la expresión de incomodidad en el rostro de su hijo. Supongo que tienes información cuestionable sobre la primera prueba, señaló la carpeta que tenía a su lado. En lugar de responder, Harry le entregó la carpeta para que la viera con sus propios ojos. El rostro de Severus se agrió al leer las criaturas a las que el chico tuvo que enfrentarse. Estos idiotas están locos, rechinó los dientes. Estas criaturas son de las especies más peligrosas que jamás hayan entrado en el mundo mágico. Créeme, lo he notado, comentó Harry. Sin embargo, me preocupa más cómo voy a lidiar con un dragón. Su piel es extremadamente resistente a la magia, y solo unos pocos hechizos pueden afectarlos. Aún así, no tengo ningún deseo de matarlo. No merecen ser tratados como salvajes. Entiendo tu reticencia a usar fuerza excesiva, comenzó Severus. Sin embargo, tendrás que encontrar la manera de pasar al dragón sin matarlo. Pensaré en algo, papá. Severus se acercó y puso una mano consoladora sobre el hombro libre de Harry. Sé que lo harás. Oh, no puedo creer que lo haya olvidado, canturreó Suzaku. Harry, ¿recuerdas que hablas Parcel? Harry asintió, preguntándose a dónde quería llegar. Bueno, verás, los dragones también hablan el mismo idioma, aunque es un dialecto diferente. Así que podrías comunicarte con ellos con bastante facilidad. Jacob pronto añadió. Esa podría ser una idea, pensó. Aunque te sugiero que tengas algunos planes de contingencia. Recuerda que los dragones son muy agresivos, incluidas las madres anidadoras. Como puedes transformarte en dragón, podrás comprenderlos mucho mejor. Con suerte, podrás salir de ahí sin luchar. Solo recuerda que también tienes el poder de manifestar el fuego del dragón. Así que deberías poder manipular el suyo. Harry se quedó boquiabierto ante lo que dijo. Era cierto que, aunque era un elemental de fuego, podía manipularlo con facilidad. Sin embargo, el fuego de dragón era completamente diferente, más destructivo y potente. Tendría que practicar su manipulación para familiarizarse con él. Severus se aclaró la garganta, atrayendo la atención de nuevo hacia él. Aunque, detesto ser el portador de malas noticias. Hay algunas cosas que debemos discutir, miró a los demás. Para empezar, alguien ha estado robando de mis provisiones otra vez, se podía ver la ira en sus ojos negros. Al principio, creí que era obra de Granger y Weasley, ya que me habían robado antes. Pero después de lo que pasó en el gran salón hace un par de días, están fuera de la lista de sospechosos. ¿Qué ingredientes robaron? Harry se preguntó quién sería tan audaz o tan insensato como para robarle a su padre. Afinando los labios, piel de Boomslang, moscas crisopas y pasto nudoso. Los ojos de Harry se abrieron de par en par al ver que esos ingredientes eran caros. ¿Pero no son esos algunos de los ingredientes clave para hacer la poción multijugos? Lo son, confirmó Severus, y por eso necesito que tú y tus amigos tengan cuidado.
Cualquiera podría estar usando la poción multijugos para intentar obtener información. Sin embargo, eso no es lo único que me preocupa, ya que las barreras de Hogwarts deberían haber saltado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Viaco. Se supone que las barreras que rodean la escuela advierten a cualquier responsable de que alguien ha estado usando la poción multijugos, explicó Severus. Levantó la mano antes de que él o Harry pudieran hablar. Ya he hablado con Séptima sobre el asunto, y no ha recibido ninguna advertencia. Suzaku habló. ¿Crees que esto es obra de Dumbledore? No sé si esto es obra de Albus, ya que podría ser la persona que ha estado usando la poción. Pero puedo asegurar que quien me haya estado robando lo pagará caro. Luego miró directamente a Harry. Hay algo más que debemos discutir, y créeme cuando te digo que esto es lo último que quiero volver a hacer. Como era de esperar, Harry respondió como esperaba que reaccionara el chico. Severus explicó que si el Señor Oscuro se alza de nuevo, tendría que volver a estar a su servicio y al de Dumbledore. Harry protestó en voz alta, pues no quería que su padre volviera a estar en sus filas, ya que ninguno de los dos descubriría a quién le debía realmente la lealtad. ¿Y qué pasaría una vez que ya no les fuera útil? Lo desecharían sin pensárselo dos veces. Severus comprendió perfectamente la ira del chico, pues él tampoco deseaba volver a ser su espía. A altas horas de la noche, alguien entró en la mansión donde se encontraban su amo y sus compañeros mortífagos. Tras entrar, se dirigió a la puerta de la sala, donde deberían estar los demás. Al abrir la puerta, entró en la habitación y vio a los demás de pie a un lado. El joven se arrodilló mientras se acercaba a la silla junto al fuego. Mi señor, le pido disculpas por la demora. Se ha reforzado la seguridad en Hogwarts, y escapar sin ser detectado se ha vuelto mucho más difícil. Bellatrix, dame la vuelta para que pueda enfrentar al joven Barty, ordenó la fría y áspera voz de Voldemort. Sí, milord, se movió de su sitio en la pared para dar la vuelta a su amo. La deforme figura infantil de Voldemort se enfrentaba ahora a su mortífago. Acarició con cuidado a su serpiente Nagini antes de decir, levántate, Barty, ordenó, ignorando lo que dijo el hombre frente a él al entrar. ¿Han inscrito al chico en el torneo? Sí, Potter ha entrado al torneo y debe completar todas las pruebas o se arriesga a perder su magia, declaró Barty con una sonrisa. También te he traído algo de entretenimiento sobre el chico. No solo eso, sino que creo que encontrarás divertidísimo lo que les hizo a Dumbledore y a Karkaroff. Deseaba desesperadamente atrapar a ese traidor. Porque fue su culpa que lo metieran en Azkaban años atrás. Si no lo hubiera delatado durante el juicio, nunca habría ido a prisión. Voldemort ardió de ira al mencionar a su antiguo mortífago. Nadie lo traicionó y vivió para contarlo. Con eso en mente, quiso saber qué le hizo Potter al viejo necio. ¿Qué les hizo Potter?, preguntó con curiosidad. Sería mejor que lo vieras tú mismo. Barty sacó 3 cristales de grabación. Levantó uno y dijo, este muestra el duelo que el chico tuvo con Igor, activándolo en la habitación en penumbra. Voldemort y sus mortífagos vieron la grabación del duelo entre Potter y Karkaroff. Huelga decir que todos quedaron sorprendidos por la forma en que Potter destruyó a Igor. Después de que terminara la grabación, Barty les mostró la paliza verbal que Potter le dio a Dumbledore cuando su nombre salió del cáliz de fuego. A Voldemort le pareció divertido que el poderoso Dumbledore fuera derribado por un niño de 14 años. La forma en que Potter unió a todos contra el viejo tonto y le dio un ultimátum. O castigaba al traidor a la sangre y sangre sucia o se arriesgaba a que su nombre fuera manchado si el chico y todos los demás tomaban sus casas y abandonaban Hogwarts para siempre. Le rejuveneció ver a Dumbledore en apuros y desquiciado. Lo único que le enfureció fue cuando se reveló que el hijo de Lucius trajo a 2 sucios Gryffindors a la noble casa de Slytherin. Seguro que descargaría su desagrado tanto en Lucius como en su hijo. Finalmente, Barty mostró la última grabación de Potter enfrentándose a un 14 estudiantes de 7º año de Durmstrang. Bellatrix hizo un baile ridículo mientras veía al chico derrotar por completo a los estudiantes. Su poder y ferocidad eran asombrosos, ya que solo podía imaginar de lo que era realmente capaz. Notó que, aunque el chico contenía su poder, se aseguraba de hacerles saber con quién se estaban metiendo. Bellatrix vio un extraño parecido entre el chico y su abuelo. Lo recordaba bien como un hombre poderoso y despiadado. En todo caso, tenía la sensación de que él fue quien entrenó al chico para luchar así. Prueba de ello fue lo que Potter le hizo a Igor, ya que lo brutalizó no solo con un rayo, sino que logró quemarlo con el mismo hechizo que solo conocían los Black. Voldemort estaba fuera de sí mientras observaba con asombro lo lejos que había llegado Harry Potter.
No cabía duda de que el chico sería un aprendiz fantástico. De hecho, veía mucho de sí mismo en él. Poderoso, peligroso, ingenioso, brutal, despiadado, inmensamente inteligente y muy hábil en el combate. Por otro lado, recordaba que el abuelo de Potter era, sin duda, una fuerza a tener en cuenta en vida. Deshacerse de él le había costado no solo una fortuna, sino también más de 100 de sus seguidores. Por otro lado, James Potter era mucho más fácil de tratar, ya que carecía del instinto asesino para hacer lo que debía hacerse. Claro, el necio era sin duda muy hábil en la transfiguración de batalla, pero solo estaba ligeramente por encima del promedio en otras formas de magia de combate. Y la forma en que Harry quemó a Dumbledore fue sin duda el mejor entretenimiento que había escuchado en mucho tiempo. Según el informe de Severus, hace unos años, el viejo tonto amante de los muggles y Potter no se llevaban bien. Fue entonces cuando urdió un brillante plan para convertir a Potter en su aprendiz y matar a Dumbledore. El hecho de que no se llevaran bien era aún más intrigante, ya que era evidente que el chico sentía una gran ira hacia él. Si lograba controlarlo, conquistar el mundo sería aún más fácil. Sus ojos rojos se posaron en el joven Barty. «Has hecho bien en traerme esta información, Barty», dijo con una sonrisa. «Me atrevería a decir que es el mayor entretenimiento que he tenido en mucho tiempo. Y cuando recupere mi cuerpo, serás generosamente recompensado». «Mi señor, me honras con tus palabras ya que vivo para servir», arrodillándose frente a su amo. Voldemort vio que el joven quería decir algo. «¿Hay algo más que contar?» «No, mi señor», tartamudeó un instante, «pero me gustaría pedirle permiso para silenciar a ese perro traidor, Igor. Por favor, permítame tener el placer de silenciarlo de una vez por todas». Voldemort le dedicó una risa fría. «Una vez que recupere mi cuerpo, tú y los demás podrán vengarse de Igor. Primero, tortúrenlo como quieran, y solo después de que haya sufrido más de lo que jamás creyó posible, podrán acabar con su inservible existencia. Pero antes de hacerlo, quiero que se aseguren de que sepa cuál es el precio por traicionarme». «Sí, maestro», dijeron todos al unísono. «Ahora Barty, regresarás a Hogwarts y supervisarás el progreso del chico. Asegúrate de que sobreviva hasta la tarea final, ya que el ritual no se puede completar sin él», ordenó Voldemort. «Entiendo, maestro». Barty se levantó de su posición y salió de la habitación. Junto al muro, Rudolphus sostenía la mano de su esposa, sintiendo la alegría que emanaba de ella. Al igual que ella, también estaba impresionado con la actuación del joven Potter, pues era una fuerza innegable. Aunque estaba furioso con los hijos de los mortífagos que abandonaron sus roles a cambio de escapar de la prisión, la actuación de Potter alivió gran parte de su ira. Por otro lado, al igual que su esposa, el joven era miembro de la Casa de los Negros, conocida por su crueldad. Volviendo a su amo, Voldemort dejó de acariciar a Nagini y miró directamente a Bellatrix. «Dime, Bella, ¿qué opinas del chico?» Bellatrix se apartó de la pared para mirar al señor oscuro. «El chico es extremadamente poderoso y muy diferente de esos inútiles primos míos», pensó, pensando en James y Sirius. Nunca tuvo a este último en tan alta estima, pero el primero tenía talento para la transfiguración y la protección. A diferencia de ese inútil mestizo, el chico tiene una gran ambición y ansias de ser el mejor. Y si me permiten añadir, creo que mi abuelo ya lo ha nombrado heredero al chico Potter. La forma en que manejó a los 14 de séptimo año él solo dice mucho». Voldemort rió entre dientes al ver cómo Bella describía a Potter. En cuanto a conocimiento y poder mágico, Potter superaba con creces a muchos magos adultos. Sin embargo, el poder y la crueldad del chico lo intrigaban profundamente, pues no podía dejar escapar tanto poder. Solo tenía que ser paciente, y cuando llegara el momento oportuno, lo convertiría a su bando o lo silenciaría. «Dime, ¿crees que el chico sería un buen aprendiz para mí?» «Sin duda, milord», dijo sin dudar. «Potter debería considerar un honor ser su aprendiz, ya que nadie mejor que usted para guiarlo. El chico ya odia a ese idiota muggle de Dumbledore y parece despreciar a los traidores a la sangre y a los sangre sucia». Rabastan no tardó en intervenir en la conversación. «Con su permiso, milord, me gustaría añadir mi opinión sobre Potter», se arrodilló frente a él. La deforme figura de Voldemort, que parecía un bebé, le dirigió a su mortífago un breve asentimiento. «No hay duda de que el chico es poderoso, como es bastante obvio por cómo trató con Karkaroff y los estudiantes de Durmstrang. Le pareció muy entretenido cómo el chico Potter maltrataba a ese traidor de mierda, pero le impactó verlo lidiar con 14 estudiantes a la vez. Dicho esto, ¿no sería prudente observar al chico? Es decir, aún no conocemos los límites de sus habilidades y poder.
Voldemort tuvo que darle la razón, pues sería más beneficioso ver de qué era realmente capaz Potter. Tienes razón, empezó. Necesito saber el verdadero alcance del poder de Potter. Si va a ser mi aprendiz, entonces necesitaré saber cuál es su nivel actual de habilidades mágicas. La próxima vez que Barty hijo estuviera en su presencia, le pediría que vigilara al niño y lo vigilara. Cuanto más supiera sobre él, más fácil le sería convencerlo. Pero antes, haría que Barty lo siguiera. 00, al día siguiente, los estudiantes estaban eufóricos porque sus clases matutinas transcurrieron bastante rápido y se aventuraron al gran comedor para almorzar. Daphne y los demás se sentaron en la mesa de Ravenclaw y comenzaron a comer sus respectivas comidas. Nicole habló de las pociones que el profesor Snape le había encargado preparar, y por su tono de voz, los demás supieron que eran difíciles. Parecía que el profesor Snape intentaba que se familiarizara con la preparación de pociones muy avanzadas. Aaron miró a su hermana y se dio cuenta de que estaba agotada no solo por tener que repasar los exámenes éxtasis, sino también por intentar dominar las pociones. Eso sin contar las otras clases que habían tenido con él. Severus comenzó a entrenarlos en oclumancia, junto con magia ofensiva y defensiva. El hombre insistía en estar preparados por si se topaban con alguno de los mortífagos fugitivos o sus simpatizantes. De todos los miembros del grupo, ellos eran los novatos y aún se estaban adaptando al entrenamiento. No era de extrañar que siempre parecieran a punto de desplomarse por el esfuerzo. Aaron se tomó nota mental de hablar con ella antes de que terminara el día. Sin embargo, pronto pensó en Adrián, consciente de que no solo debía tomar sus éxtasis, sino también competir en un torneo diseñado para matar gente. Estaba a punto de hablar, pero Susan se le adelantó. ¿Han visto a Harry por algún lado?, preguntó la chica rubia rojiza de Hufflepuff. Aunque entiendo que necesita prepararse para la primera prueba, necesita recuperar fuerzas y comer. Además, necesito decirle algo importante. Los demás se miraron entre sí como si ninguno de ellos hubiera visto al chico de cabello azabache en absoluto. Puede que fuera cierto que Harry no tuviera que asistir a clases porque era un campeón, pero aún así deberían haberlo visto caminar por los pasillos. Emily, sin embargo, adoptó una expresión triste mientras agarraba el relicario alrededor de su cuello. Anoche, sintió una oleada de ira y tristeza que irradiaba de él y conocía a su hermano, también como ella, lo sabía. Así que usó el vínculo mental entre ellos para ver qué había causado que se sintiera de esa manera. Sabiendo que él sentiría su presencia, no pudo vislumbrar más que lo que estaba pensando. Fue solo por una fracción de segundo, pero Emily lo vio mirando a través de la lista de criaturas a las que podría tener que enfrentarse. Y la aterrorizó enormemente, ya que tendría que enfrentarse a algunas de las criaturas más peligrosas del mundo mágico. Mientras tanto, Adrián dijo, no me imagino lo que está pasando ahora mismo, agarrándose al borde de la mesa. Verse obligado a participar en un torneo conocido por su alta tasa de mortalidad y tener que estudiar para los exámenes es pedirle demasiado a cualquiera. Eso es decirlo suavemente, comentó Blaise, tomando un trago de su jugo de calabaza. Ni siquiera mencionaste que da clases particulares a algunos alumnos de tercer año que supuestamente tienen dificultades con la aritmancia. Tracey puso los ojos en blanco, pues no creía que los de tercer año solo buscaran una excusa para estar cerca de Harry. Simplemente no sabían cuándo dejarlo solo. ¿Crees que él? En el mismo sitio desde ayer. Sí, respondió Blaise, exhalando. Harry era más que su mejor amigo. Eran hermanos en todo menos en la sangre. ¿Crees que tiene alguna posibilidad de sobrevivir al torneo?, preguntó Lilith. Harry no perderá, dijo Daphne con determinación. Su rostro no lo traslucía, pero estaba preocupada por él. Sobrevivirá a este torneo. Tiene que hacerlo. Ya no tenía apetito y dejó la comida. Conozco a mi hermano mejor que nadie, dijo Emily. Ahora mismo, sufre y busca cualquier pista que lo conecte con quien lo involucró en el torneo. Pero, dicho esto, no quiere que los demás mueran para la diversión del ministerio, ni quiere ser parte de esta locura. ¿Sabes en qué consiste la primera tarea?, preguntó Nicole, temblorosa. Solo sé un poco, pero aparentemente, se tratará de los huevos de un dragón anidando. ¿Qué?, exclamaron todos al unísono, provocando que los demás ocupantes los miraran. SHH. Baja la voz. Él no lo sabe, yo lo sé, y lo último que necesita es que empecéis a preocuparos por él. Daphne fue la primera en responder. ¿En serio dices que tiene que enfrentarse a un dragón anidador? Su voz era tan baja que solo Emily y los demás pudieron oírla.
Los dragones anidadores son extremadamente protectores de sus crías no nacidas, e intentar enfrentarse a uno es un suicidio. Daphne se debatía entre la ira y el miedo. Enfado porque la gente del ministerio planeaba ponerlo a él y a los demás cerca de las madres anidadoras. Su miedo se debía a que no quería pensar en lo que podría pasar una vez que él pusiera un pie en la arena. Siguieron hablando durante el resto del almuerzo, maldiciendo mentalmente a los funcionarios con cada fibra de su ser por su incompetencia. Finalmente, al terminar el almuerzo, fueron a sus clases de la tarde. Horas después, cuando por fin terminaron las clases, Harry se encontró en un aula abandonada esperando a los demás campeones. No sabía a qué jugaban los oficiales del torneo, y desde luego no le gustaba. Sin embargo, estaba seguro de que ninguno de los otros campeones sabía de la primera prueba y probablemente no lo sabrían hasta 1 o 2 días antes. Así que, ese mismo día, les escribió cartas a los otros 3 participantes diciéndoles que se encontraran con él en el aula de encantamientos abandonada al terminar sus clases y les advirtió que fueran discretos. Para no correr ningún riesgo, colocó varias barreras en la puerta y alrededor de la sala para evitar que alguien escuchara. 5 minutos después, las barreras le alertaron de que 3 personas se acercaban a la puerta, lo que agudizó sus sentidos. Detectó las huellas mágicas de Cedric, Fleur y Víctor. Tras el primer golpe, Harry agitó su varita para dejarlos entrar. Una vez dentro, volvió a cerrar la puerta con llave y activó las barreras. ¿Están seguros los 3 de que no los siguieron? Todos asintieron al unísono. Entonces, ¿por qué nos llamaste aquí? Harry miró a Fleur. Tengo información sobre la primera prueba, respondió en tono neutral mientras lo miraban con los ojos muy abiertos. Caramba. Me estás tomando el pelo, dijo Cedric con voz escéptica. Sin embargo, su expresión cambió al notar la seriedad en el rostro de Harry. Dios mío. ¿Hablas en serio? Harry le hizo un breve gesto con la cabeza al estudiante de 6º año de Hufflepuff. Metiendo la mano en su reloj, sacó la carpeta que contenía la información sobre la primera tarea. Hay algunas cosas que necesitas saber sobre la primera prueba, comenzó. Primero, tiene 2 partes, y nos enfrentaremos a criaturas mágicas de clase XXXXXXXXX. Cedric y Fleur palidecieron ante sus palabras, pues se enfrentarían a criaturas conocidas por matar magos. Víctor permaneció inexpresivo por fuera, pero por dentro, estaba sorprendido. Segundo, tendremos que recuperar algo de los dragones que anidan. Esta vez, Víctor sí palideció. Fleur se quedó paralizada mientras Cedric parecía a punto de desmayarse. Si no me crees, entonces lee lo que hay aquí, le dije, entregándole la carpeta a Víctor, que él aceptó con vacilación. Víctor sacó el primer archivo y se lo mostró a los demás. Luego, cuando terminaron con la primera hoja, sacó la segunda. Merlín, por favor, sálvanos, susurró Víctor. ¿De verdad quieren que nos enfrentemos a estas criaturas? ¿Cómo vamos a sobrevivir? No sé ustedes, pero yo estoy bastante asustado, reflexionó Cedric, y Fleur asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Créeme, no estoy más contento con esto que tú, dijo Harry con voz fría. Sin embargo, ahora no es momento de preocuparse. Si alguno de nosotros quiere salir con vida de este torneo, debemos ayudarnos mutuamente. Empecemos por recopilar información. Sí, dijo Fleur. Necesitamos ayudar a otro en este torneo. Acordado. Da. ¿Cómo conseguiste esta información tan rápido? Cedric se volvió hacia Harry. ¿Y por qué compartirla con nosotros? Harry respiró hondo. Es lo más honorable, y estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere morir. El conocimiento es poder. Cuanto más sepan, más posibilidades tendremos de sobrevivir. En cuanto a cómo lo conseguí, digamos que tengo amigos muy poderosos en la igua. Pensó que con eso bastaría, ya que tenía una red completa de contactos. Sin embargo, esa debería ser la menor de nuestras preocupaciones, continuó. Nuestro principal objetivo debería ser sobrevivir a la primera prueba. De acuerdo, tendremos que prepararnos para enfrentarnos a estas criaturas, intervino Víctor. Empezando por los dragones. Por lo que sé, son de sangre fría, su piel es inmune a la mayoría de los tipos de magia y tienen un buen olfato y una buena vista. Sí, y no olviden que pueden ser peligrosos cuando intentan proteger a sus bebés, añadió Cedric. Pasaron la siguiente media hora comparando notas sobre lo que sabían sobre las otras criaturas. Parecía que Harry era el que más sabía, los demás solo conocían una mínima cantidad de información. Harry entonces recomendó que visitaran la sección restringida de la biblioteca para averiguar todo lo que pudieran sobre las criaturas.
Una vez acordado todo, la conversación giró hacia la prensa. Cedric les presentó a Luna, y tras negociar con la joven Ravenclaw, esta aceptó representarlos en el quisquilloso. Incluso siguieron el consejo de Harry y escribieron a sus familias para que consiguieran entrevistas con la prensa internacional en lugar de El Profeta, enfatizando que era Rita Skeeter quien escribía sobre el torneo. Lo cual hicieron antes de que comenzaran las clases esa mañana. Cuando terminaron, cada uno tomó su camino. En lugar de salir o ir al gran salón, Harry decidió ir a la sala de los menesteres. Si se veía obligado a luchar contra un dragón, necesitaba saber cómo combatir su fuego. Según sus conocimientos, el fuego del dragón era mucho más destructivo. Era equivalente a un fuego demoníaco estándar. Así que, aunque podía usar su forma de dragón Génesis, revelaría que tenía una segunda forma. Como no quería revelar un secreto tan grande, rápidamente ideó un plan para seguir usando su habilidad sin mostrar su forma. Tras entrar en la habitación, cerró la puerta con llave para que nadie pudiera entrar sin saber la contraseña. Cuando vio a sus compañeros animales relajándose cerca del fuego o en el sofá, una sonrisa se dibujó en su rostro. Es hora de ponerse a trabajar. Byako y Suzaku intercambiaron una mirada porque sabían lo que estaba pensando. 00, mientras tanto, los demás salieron de la biblioteca tras terminar sus ensayos y parecían bastante agotados. Fueron directos al gran salón a cenar, precedidos por Astoria, Emily y Luna. La rubia de tercer año irradiaba felicidad pura, entusiasmada con la posibilidad de entrevistar a los campeones del torneo. Cuando se acercaron a ella, pensó que todo era un sueño. Se alegró de saber que no estaba soñando y accedió de inmediato a escribirle a su padre para contarle la noticia. El grupo detrás de ellos conversaba sobre las clases. Pero, sobre todo, Aaron, Daphne y Nicole solo querían meterse en la cama y dormirse. Sus profesores les amontonaban tareas tras tareas. En el caso de Nicole, la chica sentía la tensión de prepararse para sus exámenes éxtasis y tener que seguir el riguroso entrenamiento de Severus. No sé qué piensen ustedes, pero yo en este momento lo único que quiero hacer es comer e irme a la cama, gimió. Tú y yo, hermanita, comentó Aaron, tan cansado como ella. Si así son los Timo, no quiero saber lo malos que son los éxtasis. Ahora, sé cómo se sintieron Harry y tú cuando se preparaban para los exámenes. Créeme, Aaron, no tienes ni idea y desde luego no quieres saberlo, intervino Daphne. Harry me dijo que los exámenes Owl en Maoutokoro eran más difíciles que los de aquí. Además, ¿de qué te quejas? Voy a hacer 3 exámenes Owl más en junio. Tracey la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Todavía no puedo creer que me pidieras hacerlos. Uno pensaría que con 10 de esos exámenes sería suficiente. Hablando de eso, Adrián se unió a la conversación. ¿En qué consisten los otros 3 exámenes? Daphne respondió. Sanación, duelo y rituales. Maldita sea, mujer, dijo con una expresión de asombro. Te deseo lo mejor. Al acercarse al gran salón, siguieron hablando. Finalmente, encontraron asientos en la mesa de Hufflepuff junto a Susan, Anna, Cedric y algunos otros tejones. Aaron, sin embargo, se dirigió a la mesa de Gryffindor para sentarse con Katie y sus compañeros cazadores, ignorando en todo momento las miradas enfadadas e irritadas de los gemelos Weasley y Jordan. Entonces, ¿qué era tan urgente que necesitabas hablar con mi hermano? Emily miró a Susan, quien respiró hondo y se inclinó más cerca. Bueno, no te lo dije yo, pero mi tía me contó que algo le pasó a la tía Muggle de Harry. Al parecer, la asesinaron hace 2 días. Emily abrió mucho los ojos al oír lo que dijo. Sé que quizá no le importe lo que le pase. Pero pensé que debería saberlo. Tienes razón. No le importará, dijo Emily tras recuperarse, sobre todo después de lo que ella, su marido y su hijo le hicieron pasar de niño. Y hablando de eso, ya debería estar aquí, estiró el cuello para buscarlo. Tras inspeccionar el comedor, volvió a concentrarse en su comida. Supongo que no está aquí, suspiró con fastidio. Tenía la sensación de que estaba en la sala de los menesteres o en la cámara de los secretos. Aunque entendía que Harry tenía que estar listo para el torneo, aún necesitaba comer y cuidarse. Juro que ese hermano mío se va a agotar. Si sigue a este ritmo, lo hará. Voy a ver cómo está. Tras recibir un gesto de agradecimiento de Emily, Daphne se levantó y salió del gran salón. Aunque Daphne no sabía dónde estaba Harry, su instinto le decía que estaba en la sala de los menesteres. Así que, encontrando un lugar aislado, se transformó en su forma de fénix y se congeló frente a la puerta. Transformándose de nuevo en humana, examinó el área para asegurarse de que no hubiera nadie alrededor.
Después de verificar que no había nadie alrededor, murmuró la contraseña para entrar en la habitación. Lo que vio la impactó profundamente al verlo controlar las llamas solo con sus manos. Ari estaba completamente desnudo, y la pernera de sus pantalones estaba casi destruida. Sin embargo, eso no fue lo que la impactó, ya que estaba haciendo que las llamas formaran una cúpula sobre sí mismo y las aumentaba a cualquier forma que quisiera. La temperatura en la habitación era tan alta que se sentía como si estuviera en un desierto. Finalmente, convirtió las llamas en un cometa gigante y lo disparó hacia el objetivo en la pared, destruyéndolo por completo. Daphne salió de su estado de shock al ver que él iba a caer hacia atrás. Entró en acción, se abalanzó justo cuando estaba a punto de desplomarse y lo atrapó antes de que cayera al suelo. Te entendí. Ari tosió un poco al sentir un par de brazos a su alrededor. Daphne. Gracias, le dedicó una sonrisa cansada. ¿Qué estabas haciendo? Preguntó ella, ayudándose a llegar al sofá que se materializó gracias a la habitación. Estaba demasiado deshidratado para hablar, así que metió la mano en su reloj y sacó una botella de agua. Destapó la botella y la bebió como si no hubiera un mañana. Después de beberla entera, se recostó e intentó recuperar el aliento. Estaba practicando con fuego de dragón, dijo mientras rellenaba la botella, Aguamenti. Al instante siguiente, la botella volvió a estar llena. En fin, ¿qué hacen aquí? Preguntó Harry mientras Byako y Suzaku se acercaban a descansar junto a ellos. Es hora de cenar, respondió ella, mirándolo todavía como si estuviera loco. ¿Y a qué te referías cuando dijiste que estabas experimentando con el fuego del dragón? La forma en que manipulabas las llamas era asombrosa. Las aumentabas como si fueran parte de ti, incrementando su poder y la potencia del fuego. Pronto lo entendió, y los ojos de la joven Slytherin se abrieron de par en par. Espera, no me digas. Esto tiene algo que ver con la primera prueba, ¿verdad? Ari asintió lentamente. La primera prueba consta de 2 partes. Como ya resumimos, los campeones se enfrentarán a una criatura peligrosa. Extendió la mano para acariciar la cabeza de Byako. Por alguna razón, los jueces decidieron incluir dragones anidadores en el torneo junto con criaturas como mantícoras, graforms, quimeras y un gato Wampus. ¿Qué? Gritó Daphne. Deben haber perdido la cabeza. Te están obligando a ti y a los demás campeones a enfrentarte a algunas de las criaturas mágicas más peligrosas en un torneo. Se necesita un gran grupo de cuidadores especializados para siquiera controlar a una de ellas. Eso sin contar a los dragones que anidan, ya que protegen sus huevos con fiereza. Sí, lo sé, y ya les advertí a los demás, y están tan impactados como nosotros. Por eso me preparo para cualquier contingencia. Empezando por los dragones. Suzaku tomó el control. Verás, niña, el Ironbelly ucraniano es capaz de producir las segundas llamas más calientes, y es aproximadamente igual a la de lo que ustedes, los que agitan varitas, llaman fuego demoníaco. Daphne se quedó boquiabierta al mirarlos a los 3. Por eso, Byako y yo estamos entrenando a Harry para manipular el fuego del dragón. ¿Dijiste que el fuego de un dragón es equivalente a un fuego demoníaco? Suzaku asintió. Pero Harry puede convertirse en el rey de todos los dragones, y el dragón Génesis puede producir el fuego más poderoso de todos los demás dragones. Chica lista, Suzaku miró a Byako, quien compartía la misma opinión. Génesis es básicamente el gobernante de todos los dragones y, por mucho, el más poderoso. Dado que están casi extintos, la forma de Harry es esencial para su entrenamiento. Si logra dominar toda la potencia de fuego de un dragón Génesis, podrá manipular el fuego de otros dragones con menos dificultad. ¿Eso no fue a máxima potencia? Me pregunto cuánto calor puede generar un dragón Génesis. Byako soltó una carcajada estruendosa. Niño, eso fue apenas el 7% del fuego que creó Adrián. Podría bastar para un dragón de solo 3 años, pero contra un dragón adulto, más le vale comprar una lápida. Vio la expresión abatida en el rostro de su compañero. Sin ánimo de ofender. Byako, si estás tratando de hacerme sentir como una mierda, entonces estás haciendo un buen trabajo, comentó Harry sarcásticamente. Byako le dirigió una mirada imperiosa. ¿Preferirías que mintiera y te enviara allí sin preparación? Entiendo. Harry estaba un poco molesto. Joven, mírame, Harry miró a Byako. Sé que detestas tener que competir en el torneo. Pero te guste o no, eres un participante, y si quieres sobrevivir y conservar tu magia, tendrás que dar lo mejor de ti. Suzaku empezó a cantar una hermosa melodía, intentando aliviar un poco el cansancio del chico.
El gatito tiene razón, ignoró la mirada mordaz de su divino compañero. Vas a necesitar toda la ayuda posible, pero por ahora, digo que lo demos por terminado. Retomaremos esto mañana. Ahora, ve a comer algo. Necesitarás mantener tus fuerzas. Comeré aquí, dijo, y luego miró a su izquierda. ¿Te unes, Zafiro? No me opondría. Daphne llamó entonces a algunos elfos domésticos y les preguntó si podían traerles algo de comer. Comían casi siempre en silencio. Daphne miraba de reojo a Harry de vez en cuando. Notaba que estaba concentrado en su tarea principal. Su lenguaje corporal, sus microexpresiones y el hecho de que apenas comía. Era capaz de engañar a la mayoría, pero ella pasaba la mayor parte del tiempo con él. Así que sabía cuando algo le preocupaba. Finalmente, decidió romper el silencio. «¿Estás preocupado por la primera prueba?», dijo con conocimiento de causa. Claro que no necesitó decir nada, pues su rostro lo decía todo. «¿Son los dragones?». Entre otras cosas, dijo finalmente. «Los jueces nos están poniendo contra algunas de las criaturas más peligrosas del mundo mágico. Esperan que muramos en el proceso o que las matemos. Sin culpa suya, los recién nacidos aún no han eclosionado y probablemente morirán. Todo por un torneo de mierda. Sus madres probablemente entrarán en pánico si perciben algún peligro para sus crías. Dicho esto, no tengo ningún deseo de separar a la madre de sus bebés». Solo imaginarlo le hizo pensar en la noche en que Voldemort se llevó a su madre, y supo el dolor que conlleva perder a un ser querido. Daphne se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó. «Eres único». Harry se preocupaba más por la seguridad y el bienestar de los dragones y sus hijos no nacidos. Tenía la sensación de saber por qué se preocupaba tanto por ellos que por su propia seguridad. Pensar en las madres dragones le hacía pensar en la suya y en lo ocurrido esa noche. Daphne apenas podía imaginar el dolor que sentía cada noche de Halloween, ya que le recordaba constantemente lo que había perdido. «Eres una buena persona, Harry», dijo Daphne. «A pesar de lo que te ha pasado en el pasado. Te convertiste en una mejor persona, ya que la mayoría solo busca venganza hasta que su propia oscuridad los absorbe y finalmente se convierten en lo que desean destruir. Que aún puedas mantenerte tan honorable es un milagro en sí mismo. A diferencia de otros, que solo desean el poder para lograr sus propios objetivos egoístas y están dispuestos a sacrificar su moral para conseguirlos, están equivocados. Sin embargo, eres diferente. Aunque desees el poder, lo usas para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Eso es lo que te distingue de los demás, ya que te preocupas profundamente por el mundo mágico. Sé que encontrarás la manera de superar la primera prueba y el torneo. Solo recuerda que nunca estarás solo». Harry le agarró suavemente una mano, la levantó y la besó. «Gracias, Daphne, por estar conmigo». Se sentaron en el sofá y hablaron de cualquier cosa menos del torneo al terminar la cena. Byako y Suzaku vieron lo feliz que estaba el chico con la chica y comentaron mentalmente lo bien que Daphne era para él. «¿Crees que se convertirán en algo más?», preguntó Suzaku mentalmente. «Sí, claro», respondió Byako. «Así como el mundo mágico necesita un protector, Harry la necesita porque será su compañera. Ojalá pudiera dejar de darle largas y finalmente confesarse con ella». «¿Crees que lo hará?». Suzaku lo miró con escepticismo. «Parece que no has estado prestando atención. Con tu increíble vista, cualquiera pensaría que podrías ver lo que yo veo», señaló al Fénix. «Está claro como el agua que han desarrollado sentimientos el uno por el otro. Espera hasta fin de año y lo verás». En la sala de pociones, Severus supervisaba a Pueki y a los hermanos Baisei en magia de combate. Aaron habló con su jefe de casa, pidiéndole que fuera más indulgente con Nicole, ya que estaba agotada mental y físicamente. Severus ya conocía el aspecto de la chica, dado que estudiaba con él, y sabía cómo era cuando estudiaba con Hayato. La falta de sueño y de energía para trabajar era algo que conocía de sobra. Así que, en lugar de practicar magia de combate, la hizo trabajar en oclumancia. Al principio, Severus resumió que eran normales en magia de combate. Como él lo decía, sabían que se refería a novatos. El entrenamiento pudo haber sido agotador, pero los tres ya estaban en el nivel avanzado en duelo, con Nicole a la cabeza. Severus incluso comentó al final de su última sesión que podría alcanzar el nivel élite al salir de Hogwarts. Sus escudos de oclumancia también estaban creciendo, aunque, admitió, a un ritmo más lento de lo que le hubiera gustado. Por el momento, podían detectarlo y controlarlo si alguien usaba una pequeña cantidad del eje de mancia. Sin embargo, Severus estaba convencido de que sabían cómo proteger sus mentes.
Por lo tanto, allí era donde pasaba la mayor parte del tiempo con ellos, ya que quería asegurarse de que pudieran protegerse a sí mismos. 2 horas después, dio por concluida la jornada y envió al trío de vuelta a la sala común antes del toque de queda. Al salir, Severus agitó su varita y cerró la puerta con llave. Reclinándose en su silla, pensó en cómo estaban mejorando sus habilidades. Puede que fueran poderosas por sí mismas, pero no servirían de mucho contra los mortífagos fugitivos. Continuaría entrenándolos en la escuela, pero fuera era otra historia. Para justificar una decisión, tendría que hablar con sus tutores sobre su entrenamiento durante el verano. Los 3 días siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Harry continuó practicando con el fuego del dragón. En lugar de trabajar en la sala de los menesteres, optó por entrenar en la cámara de los secretos. Aunque era agotador, empezó a comprender la necesidad de controlar las llamas de un dragón. Como sus fuegos eran similares a los de un fuego demoníaco, era lógico que necesitara aprender a controlarlo. Dado que el fuego demoníaco era un hechizo que requería mucho poder para manifestarse y controlarse, si el conjurador perdía el control, las llamas se descontrolarían y destruirían todo a su paso. Salazar se mantuvo firme en su deseo de que el cuerpo de Eleanor no fuera incinerado por las llamas, así que Harry usó algunos talismanes para crear un escudo alrededor de su piel. Aunque la piel ahora pertenecía a Harry, el basilisco era el verdadero familiar de Salazar. El hombre cascarrabias podía haber aceptado su muerte, pero aún la quería y juró atesorar su memoria. Byako y Suzaku continuaron observándolo mientras trabajaba con las llamas. Este último comentó que el poder de Harry estaba creciendo y que ahora podía controlar el 30% de las llamas. Sin embargo, si Harry quería controlar las llamas de un dragón normal, necesitaría controlar el 55%. Si no lo hacía, estaba trabajando en un dispositivo capaz de contener criaturas mágicas de clase XXXXXXXXX. Sin embargo, había un problema. No podía llevar el dispositivo al campo, ya que a los campeones solo se les permitía una varita. Las reglas lo prohibían. Así que decidió mantenerlo bajo su vigilancia, en compañía de su hermana, ya que ella estaría en las gradas. Luego, solo tendría que invocarlo. Si eso no funcionaba, tenía algunos planes B por si las cosas se complicaban. En ese momento, Harry estaba en los aposentos de su padre, preparándose para una reunión con Lord Greengrass. Era esencial que la reunión de esa noche transcurriera sin contratiempos, ya que le gustaba mucho Daphne y quería profundizar su relación. Sin embargo, si quería cortejarla, necesitaría la aprobación de su padre. Criado por los Black, los Stevenson y Severus, Harry debía seguir sus enseñanzas al pie de la letra. Ayer habló con Roxane y Severus sobre sus planes. Roxane estaba feliz de que finalmente decidiera dejar de hacer el tonto y cortejar a su hija mayor. Lady Greengrass sabía perfectamente lo que Daphne pensaba de él y sabía que él sentía lo mismo. Cuando le preguntó cuánto tiempo, sospechó. Harry se quedó paralizado cuando le mostró la foto que Skeeter les había tomado junto al lago. Roxane admitió que se veían bien juntos, aunque estaba furiosa con lo que la columnista de chismes, Rita Skeeter, había dicho sobre su hija y su familia. Cuando llegó el periódico esa mañana, fue directamente a la oficina del profeta para tener una charla con Kufe. Huelga decir que el hombre le tenía un miedo terrible y sabía que si quería salvar su trabajo, tendría que moderar a Skeeter. Digan lo que quieran de la mujer, pero Harry sabía de dónde había sacado Daphne esa habilidad para dar puñetazos. Roxane invitó a Harry y a Severus a la mansión Greengrass al día siguiente para que pudiera hablar con Kyrus. Tras hablar con ella, regresaron a las habitaciones de Severus, donde este hizo que Harry se sentara mientras le daba la charla. Harry intentó salir corriendo de la habitación cuando su padre empezó, pero Severus lo ató con una cuerda y lo volvió a tumbar en el sofá. Severus continuó explicando cómo se había estado preparando para este día desde los 7 años. Fue prácticamente la conversación más incómoda que Harry había tenido en su vida, pues lo único que quería era olvidarse de ella. Cuando Byako entró y vio a su compañero atado en el sofá, Severus le explicó cómo le estaba dando la charla. El monarca blanco estalló en carcajadas y fue a sentarse junto al fuego. Finalmente, Severus terminó y tuvo que contener la risa al notar la vergüenza en el rostro de Harry. Entonces le preguntó si hubiera preferido que su padrino le diera la charla. A lo que Harry negó con la cabeza con vehemencia, pues no tenía ningún deseo de hablar con Sirius. Merlin sabe lo que podría haber dicho, dadas sus interacciones con el sexo opuesto. En ese momento, Harry estaba usando una de las habitaciones libres para prepararse para la cena en la mansión Greengrass.
Ya les había informado a los demás que no asistiría al banquete esa noche. Intentaron preguntarle a dónde iba, pero lo único que dijo fue que tenía que asistir a una reunión importante después de abrocharse la camisa blanca, ponerse unos pantalones negros y atarse las botas de piel de dragón. Después, cogió una túnica negra con el escudo de su familia. Al mirarse en el espejo, Harry vio a su padre entrar en la habitación con una gran sonrisa. Él también vestía una túnica respetable con el escudo de la familia del príncipe. Severus sonreía de orgullo al observar a su hijo. Le costaba creer lo rápido que había crecido Harry. Entonces, entrando en la habitación, dijo: «Tenemos cita con Kyrus y Roxane en media hora. ¿Estás listo?» «Sí, papá». Harry se giró por completo con una sonrisa. «Gracias por acompañarme». Severus rió entre dientes. Es responsabilidad de un padre acompañar a su hijo a conocer a los padres de la chica con la que desea entablar una relación. Se detuvo justo frente a Harry y lo observó detenidamente. «Has madurado más de lo que jamás hubiera imaginado». Dicho esto, antes de irnos, necesitas arreglarte el cabello, comentó al ver lo rebelde que estaba el cabello de Harry. Harry gimió. Lo he intentado todo para que se quede quieto. Mis habilidades de metamorfosis, peinarlo y cepillarlo. Pero es como si tuviera vida propia. Esta vez, Severus rió entre dientes. A ver qué puedo hacer. Date la vuelta, cogió el peine que estaba en la cómoda. Sé que esto del pelo es una de mis debilidades, pero voy a hacer que te veas bien. Como yo. 5 minutos después, tras peinar el cabello de su hijo, por fin logró que se quedara suelto, agitando la mano para añadir un hechizo diseñado para mantener el cabello en su lugar. Ese es mi hijo. Ahora estás listo. Salieron de la habitación y entraron en la sala principal, donde estaba la red Flu. Severus le entregó el bote de polvos Flu. Después de tomar un puñado, Harry se acercó a la chimenea y lo arrojó mientras decía: «Mansión Greengrass». Luego fue transportado a su destino. Al salir de la red Flu, Roxane lo recibió. Lady Greengrass le besó los nudillos e hizo una reverencia respetuosa. Un momento después, Severus apareció a través de la red. La mujer rió levemente. «Bueno, mi heredero Potter. Me alegra que tú y Severus hayan venido hoy». Tras saludarse, Roxane los condujo al comedor. «Espero que ustedes también tengan apetito, porque nuestros elfos domésticos preparan una comida deliciosa». Al llegar al comedor, Harry se sentó junto a su padre, al otro lado de Roxane, y conversaron. Un momento después, Kyrus entró. «Ah, Severus, Adrián, me alegro de que hayan podido venir hoy». Luego se acercó a besar a su esposa en la mejilla antes de sentarse a la mesa principal. «Kyrus». Severus le dedicó un breve asentimiento. Lord Greengrass se levantó de su asiento e hizo una reverencia respetuosa. «Le agradezco que me haya recibido hoy. Bueno, cuando alguien quiere cortejar a una de mis hijas, debe hacerse como es debido», empezó con voz neutra. «Aunque me pregunto cuáles son sus intenciones con mi hija mayor». Miró directamente a Harry mientras los elfos traían la comida e ignoró la mirada irritante que le dirigía su esposa. «Verá, desde el primer año de Daphne, muchos otros lores me han estado molestando intentando firmar un contrato matrimonial. Los lores Malfoy y Nott han sido particularmente testarudos en sus intentos de unir sus familias con la mía. Conociendo a esos hombres, solo querrían a mi hija para elevar su estatus, y conociendo a sus hijos, solo la verían como un objeto en lugar de una mujer. Así que mi pregunta es, ¿por qué está interesado en ella?» Harry lo miró fijamente a los ojos. Pasó el resto de la cena explicándole que no le importaba el estatus de Daphne. Aunque no fuera una heredera, la elegiría por encima de cualquier otra chica. No importaba de qué casa viniera, pues Harry veía cómo era Daphne en realidad cada vez que se quitaba la máscara de frío. Eso y muchas otras cosas que había llegado a apreciar y respetar de ella. Incluso ha conseguido sacarme de mi caparazón, lo cual es una sorpresa incluso para mí, y nunca tiene miedo de decir lo que piensa. La veo como una mujer decidida e inteligente, muy ambiciosa y bastante orgullosa». Los dos siguieron mirándose sin siquiera pestañear. Entonces Kyrus hizo algo que Harry no esperaba y se echó a reír. Su risa se prolongó durante unos minutos hasta que finalmente se recompuso. «Oh, Harry, no tienes ni idea de lo que te espera», dijo terminando el postre. Pero, en realidad, le alegraba que Harry estuviera interesado en Daphne, pues presentía que ella sentía lo mismo por él. Kyrus tuvo la primera impresión de que se gustaban cuando Astoria le contó cómo ella y Emily los sorprendieron durmiendo bajo un árbol. La segunda fue cuando vio el periódico matutino escrito por Rita Skeeter, aunque al principio estaba enfadado con ella.
Pero, aún así, no podía negar lo felices que estaban junto al lago. Debes saber que Daphne se parece mucho a su madre. Son muy apasionadas, testarudas, inteligentes, astutas y muy ambiciosas. Y ni me hables de su temperamento. Roxane le dio una palmada juguetona en el hombro y le lanzó una mirada diciéndole que eligiera con cuidado sus próximas palabras. Esta vez le tocó a Harry reírse entre dientes, pues ya había visto a Daphne enfadada varias veces y sabía cómo era. Créeme, he visto cómo es Daphne de verdad y sé cómo es cuando se enfada. Es realmente conmovedor. Ni siquiera sabes la mitad, continuó Kyrus riendo un poco antes de adoptar una expresión severa. Sin embargo, Harry, quiero que sepas algo. Si le rompes el corazón a mi pequeña, si no la tratas como a una mujer decente o si haces algo inapropiado, Voldemort y sus mortífagos serán el menor de tus problemas. ¿Entendido? Le dirigió la mirada más asesina posible. Cristal, señor, dijo Harry con voz inexpresiva. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kyrus. Tienes un par de cojones, comentó. La mayoría de los chicos de tu edad se morirían de miedo de conocer a los padres de la chica con la que quieren salir. Parece que has olvidado quién me crió, le indicó a Severus, quien sonrió. Aunque quisiera atribuirme todo el mérito, recibí ayuda. Bueno, lo criaste muy bien, dijo Kyrus mirando a su viejo amigo. Ha aprendido bien. Por favor, no digas eso delante de él, suplicó juguetonamente mientras señalaba a Harry con el pulgar. Lo último que necesita es tener un ego enorme. Pero sí, ha aprendido bien. Sin embargo, hubo momentos en que ser padre se convirtió en el trabajo más difícil del mundo. No te imaginas la cantidad de veces que he tenido que disciplinarlo. Papá, gimió Harry avergonzado, y para que conste, podría haber resultado mucho peor. Es cierto, Severus le dedicó una sonrisa. Ser padre soltero puede ser el trabajo más difícil del mundo, pero también es el más gratificante cuando ves cuánto ha crecido tu hijo. En fin, extraoficialmente, Kyrus volvió a llamar la atención. Esta receta de bulgogi que me dio Astoria es increíble. Me dijo que tú se la diste. ¿Tienes alguna otra receta deliciosa guardada? Harry sonrió con picardía. Mejor consigue pergamino, una pluma y tinta, porque tengo bastantes. Los ojos de Kyrus se iluminaron mientras Roxane ponía los ojos en blanco. Lo lograste. Va a probar todas las recetas que le des. Kyrus rió un poco. Bueno, disculpe que me guste la comida de este joven, fingiendo ofenderse. Se trasladaron a la sala, donde Kyrus llamó a un elfo doméstico y le pidió materiales para escribir. Tras recibir su solicitud, se los dio a Harry, quien empezó a escribir una lista de recetas. Sabía que la mayoría le encantarían. Media hora después, le dio la lista a Kyrus para que la revisara. El hombre parecía un niño en una tienda de dulces al hojear la lista de platos. Pasaron el resto del tiempo hablando con Roxane, preguntándole a Harry cómo pensaba invitar a salir a su hija. Lo único que dijo fue que sería algo que Daphne jamás olvidaría. Ella intentó que dijera más, pero él la evadió para obtener más información. Severus miró el reloj de la pared y vio que eran las 9:35. Kyrus, Roxane, gracias por invitarnos hoy, pero es hora de que regresemos a Hogwarts. Se levantó de su asiento y le hizo un gesto a Harry para que lo siguiera. Kyrus detuvo al joven antes de que llegara a la chimenea. Recuerda lo que te dije, Harry. Si le haces daño a mi hija, será tu culpa. Harry no tenía rastro alguno de miedo en su rostro. Te prometo que jamás la lastimaré intencionadamente. Tras despedirse, salió de la mansión con su padre por la Red Floo y fue transportado de vuelta a las habitaciones de Severus. Los dos hablaron un par de minutos antes de que Harry se dirigiera por la Red Floo a la sala de los menesteres. Al llegar, vio a Draco durmiendo junto a Hiro en un rincón. Suzaku dormía en su percha cerca de la ventana. Sin querer molestarlos, subió silenciosamente las escaleras a su dormitorio, donde vio a Daphne tumbada en la cama leyendo su grimorio en pijama. Cómo podía verse tan espectacular en pijama le resultaba alucinante. Mientras Daphne bajaba su grimorio, vio a Harry de pie cerca de la puerta. Vio que vestía como un auténtico heredero y se preguntó a dónde iría para tener que vestirse así. Pareces estar de buen humor. ¿Dónde estabas? Tenía una reunión importante, dijo con naturalidad al entrar en la habitación. Sorprendentemente, salió mejor de lo que esperaba, se quitó los calzoncillos y se puso una camisa holgada antes de meterse en la cama. ¿Por qué me extrañaste? Le sonreí. Daphne se burló un poco. En tus sueños, señor Potter, le dio un codazo en el estómago. Solo preguntaba por qué extrañaría mi almohada favorita, dijo juguetonamente.
Oh, entonces solo sirvo de almohada, ¿eh? Señorita Greengrass, me hiere, colocándose una mano sobre el corazón. Idiota, dejó su grimorio en la mesita de noche junto a ella, tienes otras cualidades atractivas. Algunas que las chicas encuentran atractivas y te desearían. Le sonrió. Como yo, dijo mentalmente la última parte. ¿De qué tipo de cualidades estamos hablando? Levantando una ceja. La única respuesta de Daphne fue besarlo en la mejilla. Eres inteligente, averígualo, se colocó cómodamente a su lado. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro, tal vez pueda convencerte de que me lo digas. Antes de que pudiera hablar, él empezó a hacerle cosquillas por todos lados, haciéndola reír durante unos minutos, hasta que ella lo invirtió y ahora estaba a horcajadas, haciéndole cosquillas por todas partes. Finalmente, tras varios minutos haciéndose cosquillas, fue Daphne quien salió victoriosa. Supongo que gano, le di una sonrisa triunfal. Sí, sí, tú ganas, admitió mientras ella lo montaba a horcajadas, sujetándolo con los brazos. Harry sintió entonces que se ponía duro y, inconscientemente, levantó las caderas. Daphne lo empujó hacia abajo y apoyó la cabeza en su pecho. Abajo, muchacho, soltó sus manos y cerró los ojos. Eres una mujer amenazante. Y tú eres un idiota. Buenas noches, Harry. Buenas noches, Daphne. Los dos pronto se quedaron profundamente dormidos.